Estamos a punto de conocer ya cuáles son las candidaturas que se presentan para las elecciones municipales del 28 de mayo. Los partidos tenían hasta ayer para presentar su candidatura y en las próximas horas sabremos si definitivamente son 11 los partidos que concurren a las elecciones municipales. Ya sabéis, en Radio Rubí estamos entrevistando a las personas que se presentan en estas listas electorales. Podéis ver todas esas entrevistas en nuestra web, en www.radiorubi.cat o en nuestro canal de YouTube. Y hoy es el turno de Vox Rubí y de su candidata Nerea Andrés. Nerea, yo creo que he hecho hasta llamamientos públicos desde la radio diciendo: Nerea, llámame. Buenos días, Nerea, bienvenida. Hola, muy buenos días, muy agradecidos de que nos hayáis invitado, por descontado. Y nada, qué lástima que no haya podido venir Patricia, como te comentaba, bueno, la pobre está enferma, pero bueno, un placer de estar contigo y espero conocer a Patricia en otra ocasión, sí. Nos está siguiendo porque además está muy pendiente de lo que pasa en el programa y de hecho sí, trabajando en la sombra, que se dice, o trabajando de forma aislada. Afortunadamente ahora existe el teletrabajo, sí. Sí. Por suerte. Decíamos, fuiste designada por el Comité Ejecutivo del partido a principios del mes de marzo. Eso es. Eres licenciada en Derecho y Criminología y estás especializada en compliance, ¿lo digo bien? Sí, sí, compliance. Y sí, sí. Protección de datos, que es el sector donde has desarrollado tu carrera profesional en la empresa privada. Según explica el partido, te afiliaste a Vox en el año 2018 y a pesar de que habías sido candidata en algunas elecciones por Sant Cugat, tú eres de Rubí, ¿no? Yo soy de Rubí, sí. Lo de Sant Cugat no tiene mucha más trayectoria ni recorrido. Es que estábamos en un momento de crecimiento interno, el partido me pidió que hiciera ese servicio y yo le hice ese servicio a mis siglas, no tiene más. Pero yo soy de Rubí de toda la vida. Desde esos 3 años he ido al mismo colegio hasta los 18, que fue Maristas Rubí. De hecho, hay otros candidatos que también han ido a Maristas y los tengo vistos de Maristas, que al final somos una gran familia allí. Y bueno, residente en Canuriol, en fin, de toda la vida aquí de Rubí, sí. De toda la vida de Rubí. Y bueno, la verdad es que me alegra muchísimo estar aquí en Rubí, presentarme y encabezar esta candidatura aquí, porque creo que he visto cómo era la vida anteriormente en Rubí y cómo se ha ido devaluando y degenerando nuestros barrios y hay que hacer algo por ello. ¿Cómo decides? Porque no te voy a preguntar la edad porque es una cosa muy fea y mucho menos. No me preocupa en absoluto. Pero eres relativamente joven. ¿Cómo decides afiliarte a Vox y meterte en este, permíteme la expresión, en este marrón de ser alcaldable? Sí, es un berenjenal, pero un berenjenal que yo creo que va a merecer la pena. Merece la pena todo por España y por Rubí. ¿Y por qué decidí? Pues porque vi una situación insostenible, sobre todo desde aquí de nuestra tierra, que es Cataluña. Y eso fue al procés, fue una de las cosas que más me sensibilizó, como a otras tantas formaciones, pienso, que nacieron derivadas de esa época tan turbulenta. Y decido meterme en política pues por esto, porque veo que los jóvenes, sin ninguna aspiración a encabezar ninguna candidatura, sino aquí hay que hacer algo. No están las cosas como para no hacer nada y hay que hacer algo de manera seria. Y decidí implicarme pues como el que se implica en un equipo de fútbol. Me impliqué en política y qué mejor que hacerlo para ir por los vecinos. Vamos a hablar, si te parece, de la lista. Yo decía que hasta ayer teníais para presentar los partidos vuestras candidaturas a la Junta Electoral. Entiendo que lo habéis hecho porque lo llevabais bastante avanzado. Cuéntanos quién te va a acompañar, porque claro, presentarse a unas elecciones locales o a cualquier elección no es tan fácil como decir, pues yo me presento. No. Hay que conseguir como unos 32 nombres, porque aproximadamente. Claro, necesitas 25 para la lista más los suplentes. Y eso no siempre es fácil, ¿no? No siempre todo el mundo está dispuesto. Bueno, en nuestro caso sí que ha sido bastante sencillo porque lamentablemente está la cosa tan mal que la gente se implica mucho y es lo bueno que tiene nuestro partido, que tiene mucho dinamismo y hay mucha gente colaborando para cambiar las cosas. Y nuestra lista está compuesta pues prácticamente, excepto uno, íntegramente por vecinos de Rubí. Hay trabajadores que trabajan en fábricas aquí de Rubí que se sienten
vapuleados y estafados por aquellos partidos que en teoría habían defendido al trabajador y han decidido que Vox es el único que les puede amparar. Tenemos a jóvenes que están desesperanzados, literalmente lo que te decía, que quieren formar una familia, que quieren tener una vivienda digna y un trabajo con futuro. Tenemos a empresarios, tenemos a hosteleros también de aquí de Rubí, y no vamos a dar los nombres, que bueno, ahora te comento el por qué no se ha hecho pública la lista todavía. Y tenemos también, por qué no decirlo, a personas que están en paro actualmente, porque bueno, el sistema les ha dejado de lado. Y el partido que actualmente, en teoría, está defendiendo a los trabajadores, que es el Partido Socialista y Podemos, les han condenado a trabajos fijos discontinuos, que esto es muy triste, porque no son trabajos fijos. Son trabajos fijos, pero con una intermitencia en paro. Y esta es la situación que tenemos. Y de esto se compone nuestra lista. ¿Y por qué no la habéis hecho pública? Decías, porque hay una razón para ello. Sí, existe una razón. Nosotros la presentamos la semana pasada, creo que se abrió el plazo el lunes, y la presentamos, si no fue el lunes, el martes, creo que por una cuestión de junta electoral que se estaba constituyendo. La pudimos presentar finalmente el martes y no la hemos hecho pública hasta que nos lo exija la publicidad del boletín oficial, por una cuestión de protección, porque nuestro partido, supongo que hablaremos de ello, es continuamente atacado y perseguido, y queríamos proteger a nuestros miembros de la lista, porque no hace falta que vayan encabezando para que exista un ataque y que jueguen con tu pan, literalmente. Entonces, precisamente ayer ya salía en algunos medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales donde sois muy activos, se hablaba de media docena de agresiones a Vox en Sant Jordi. Se hablaba de Igualada, Montcada, Vilassar, Rubí, Barberà, Sabadell, Gerona, Lleida. Recuerdo la de Lloret de Mar, que fue como bastante sonada, constante. Sí. Y los lunes, que tenemos tertulia de periodistas, me explicaban las periodistas que había habido, en vuestro caso, más una agresión verbal o una escridassada, ¿no?, que diem en català, que no una cosa más grave, ¿no?, de llegar a las manos. Sí, son agresiones verbales y amenazas, ¿por qué no? Porque decir nazi, tu boca en un bordillo, pues no es para nada amable, digamos. Entonces, esto es violencia verbal, pero es violencia y además se constituye un delito de amenazas. Tengo que preguntarte por la actualidad, por esa situación que denunciabais, ¿no?, de esas tensiones que se han vivido, que yo entiendo que las viviste tú estos días, ¿no? Me da la sensación que se va a asemejar mucho a la campaña de las catalanas, que también fue muy violenta, sumamente violenta. Llegó un punto que dijimos, bueno, ya está aquí. Y me da que este es el preludio de esas elecciones. Te decía, déjame preguntarte por otro acontecimiento. Disculpa, adelante, que yo empiezo a hablar. No, tranquila, sí, de eso va la cosa, de una conversación. Ayer había este acto de exhumación del cadáver de Primo de Rivera, también se producían tensiones y un representante de vuestro partido político criticaba, en este caso al gobierno central, y decía que lo que hacía era profanar tumbas. Déjame hacer de abogado del diablo. Es que es normal que se crispe la situación, porque unos u otros os vais tirando, no se puede decir a estas horas de la mañana, pero creo que todo el mundo me está entendiendo, pero que al final eso genera crispación política, ¿no? Si al final no nos vamos acusando mutuamente de cosas. Bueno, crispación política yo creo que la genera el gobierno de la nación en este caso, porque yo pienso que España hizo las paces hace mucho tiempo y que ahora hay que dejar a los muertos, tanto de un bando y de otro. En cualquier caso, también te digo, perdóname Belén, creo que los vecinos de Rubí tienen muchas otras preocupaciones, tanto nacionales como republicanos, y hay muchas otras necesidades y carencias que cubrir. Sí, pero, insisto, tú dices, es el gobierno y el gobierno dice que es unos partidos que están en una posición más conservadora, pero desde fuera al final dices, pero es que es normal, no es normal que nadie agreda a nadie y que nadie moleste a nadie, pero que al final, si se da ese caldo de cultivo, y no estoy acusando a Vox de nada, lo sé. Seguramente Vox contribuye a
es encender el ánimo contra la gente que piensa lo contrario, y la gente que piensa absolutamente lo contrario enciende el ánimo para que al final te encuentres a uno de Vox y te parezca que es pues prácticamente el demonio. Nosotros creemos que aquí se hicieron las paces hace mucho tiempo y que esto se está utilizando como caldo de cultivo electoral. Lo de Primo de Rivera y lo de la guerra. Lo de Franco, lo de Primo de Rivera, luego serán los monjes, luego será la cruz. En fin, que esto no creo que le preocupe al ciudadano de Rubí, te lo digo de verdad. Si quieres, cualquier día le decimos a Jorge Buixade que venga y él encantado de dar las declaraciones pertinentes, pero yo creo que lo que a mí me pertoca es hablar de Rubí. Yo solo quería trasladarlo a lo de que al final pues se produzcan estas situaciones como las de Sant Jordi, ¿no? Que decías, bueno, pues todos los partidos políticos salieron con sus paradas a hacer la promoción que hacen, y Vox denuncia que hay media docena de agresiones que se han producido. Es que no van a las carpas de Esquerra Republicana y del Partido Socialista, vienen a las de Vox. Bueno, pero tú te entiendes que a veces... La verdad es que no. ¿No lo entiendes? No entiendo que esto sea justificante de nada. No, yo no estoy justificando en absoluto la violencia, ¿eh? Pero al final, si miramos con zoom, dices, pues si es que de un lado y de otro se generan esas tensiones. Mira, yo recuerdo en las últimas elecciones un acto que hizo Vox, que me tocó asistir como periodista, y que estaba la gente de Vox reunida en un espacio, me parece que era en Rubiforma, y fuera el colectivo antifascista. Yo estaba allí como periodista, llevo 25 años haciendo esta profesión, y aluciné cuando vi 9 camionetas de los Mossos de Escuadra y dije, pero por Dios, ¿qué es esto? Había 15 o 20 personas de un partido que te gustará o no te gustará, pero estaban allí haciendo sus acciones, y 15 o 20 personas que iban a expresarles su diferencia. ¿Hacía falta tantos Mossos de Escuadra? Yo, visto desde fuera, pienso, pues qué mal rollo que acabemos de esta manera, o que tengamos que acabar de esta manera. Mal rollo de cara a nosotros. Es que no puede ser que concurramos a unas elecciones en estas condiciones, que no podamos explicar con normalidad nuestro mensaje. Es triste, ¿eh? Es triste, porque siempre va a haber alguien que venga a tratar de amedrentarte, a tratar de impedir que tú lances tu mensaje. Y oye, que en Rubí somos cuarta fuerza política, que el 10,94% de las catalanas, de los ciudadanos de Rubí, nos votaron las catalanas. Son merecedores de que les llegue ese mensaje. Y sin embargo, hay grupúsculos autodenominados antifascistas y atizados por ciertas por formaciones políticas que tratan de impedir que lancemos nuestro mensaje. Pues es que tal vez ahora son agresiones verbales, pero ¿quién te dice que mañana no van a ser físicas? Esperemos que no. En Vic ocurrió. Y se agredió a mucha gente. Aquí en Rubí, en nuestra primera carpa, agredieron a un diputado. Estamos hablando de una agresión pública, pero bueno, ya vendrá el diputado y lo explicará. Entonces, no es para que nos protejan. Oye, yo pienso que los Mossos de Escuadra y la policía local tienen muchas otras cosas que hacer en Rubí, porque tal y como está el tema de la inseguridad en Rubí, como para estar cubriendo a 4 señores, que somos nosotros, que queremos simplemente lanzar nuestro mensaje. Yo pienso que estas furgonas de la policía, de los Mossos de Escuadra, deberían estar en otras partes de Rubí. Lamentablemente, por culpa de esta gente que trata de impedir nuestro mensaje, no están cubriendo las necesidades de Rubí y yendo a lo que de verdad importa. Pero tuvieron que actuar, ¿eh? Que no tuvieron que actuar. Bueno, en el caso de nuestra primera carpa, en Rubí, sí. El día que yo me refería, no, ¿eh? Bueno, afortunadamente. Bueno, vamos a dejar el tema, que si no consumimos tiempo. Sí, perdón. Y tú has venido a hablar de tu libro, ¿no? Yo he venido a hablar de mi libro. Vamos a hablar, si te parece, del programa electoral. De hecho, ya apuntabas algunas cuestiones. Entiendo que los temas de seguridad, pero también
pues esas que ponías, esas preocupaciones que ponías sobre la mesa, ¿no? Cuando explicabas la lista electoral decías, pues los jóvenes que necesitan tener un acceso a la vivienda, por ejemplo. Cuéntanos, ¿en qué línea va a ir vuestro programa electoral para Bueno, Rubí? yo creo llevamos trabajando mucho tiempo en el programa y hay una batería de medidas enorme que la verdad no tendríamos programa para ello, pero lo vamos a resumir en 3 medidas, que es inseguridad, movilidad y prioridad, ayudas con prioridad nacional y con perspectiva de familia. Te las desarrollo si quieres, Belén. Respecto a inseguridad, bueno, yo creo que es el tema estrella. Ahora todos los partidos se suben al carro, hablan de inseguridad, pero bueno, hasta que no fuimos a denunciar con Ignacio Garriga a las Torres, nadie hablaba de inseguridad, aquello debía ser Beverly Hills y no lo sabíamos. Y bueno, ¿qué es lo que han conseguido? Poner cámaras que yo no las he visto, un lobo somnoliento y una ballena depresiva para infantilizar el barrio. No han hecho nada más. Pero bueno, lo que nosotros vamos a hacer, ahora piden todos los partidos más efectivos. Y lleva razón, porque no cumplimos con la ratio policial. Pero creo que Rubí no se soluciona con más efectivos. Hay que llevar mecanismos de prevención, como pueden ser identificaciones masivas en aquellos puntos más calientes de la ciudad. Con calientes me refiero a aquellos puntos que pueden ser más conflictivos, que se sabe, porque hay tasas de criminalidad, que esa zona es susceptible de que se cometan más actos delictivos que en otras. Pues identificaciones masivas por parte de la policía local. Nos gustaría crear unas segundas dependencias de la policía local en las urbanizaciones, porque las urbanizaciones están siendo muy masacradas por la inseguridad y no tienen una respuesta rápida. Exigir al hilo de esto a Generalitat de Catalunya, por favor, más Mossos d'Esquadra. No puede ser que por la noche haya escasamente 2 patrullas para cubrir Rubí, Sant Cugat y Castellbisbal. Es tremendo. Es que cómo vamos a llegar a todo. Y ahora mismo estamos en un nivel de violencia en cuanto a crimen, me refiero, muy elevado, porque se han introducido nuevas formas de criminalidad a las que no estábamos acostumbrados. Y esto no lo dice Vox, lo dicen los vecinos que hablan con nosotros y lo dicen los mismos policías con los que nosotros hablamos, que dicen, es que no tenemos herramientas suficientes para ¿Qué tipos cubrir... de delitos son los que han crecido o han aumentado? Mira. Lo digo porque los datos que dan los cuerpos de seguridad no van en esa línea. Y recuerdo que ayer se daban precisamente los datos de criminalidad, no en Rubí, en todas partes, y sí que se habla, por ejemplo, de más presencia de armas blancas o del aumento de los delitos sexuales, pero no en general del resto de delitos. Cuéntanos. Bueno, ha aumentado los robos con violencia en vía pública. Sabéis lo masacrados que están siendo los comercios. Es que en Rubí somos la población con más posibilidad de que te roben en el interior de un comercio. Los ciberdelitos, por no hablar de los robos con violencia y con lo que has comentado, con arma blanca. Están creciendo, pues ya te digo, se están introduciendo nuevas formas de criminalidad a las que no estábamos acostumbrados. Nos vino un vecino. Hombre, a los robos con violencia, los que hemos crecido en un barrio en los años 80, te digo yo, te voy a contar, que estábamos acostumbrados. Eso es el delito de toda la vida de determinadas zonas. Ya, bueno, te sacaba una navajilla o el del estilete, pero es que te voy a contar una anécdota para que veas cómo está Rubí. Nos llamó la hija de un vecino diciendo, por favor, haced algo, y fuimos a hablar con él y bueno, a que nos contara su caso. Haced algo, porque es que a mi padre le han entrado a robar en casa un domingo, que sabes perfectamente que un domingo a las 4 de la mañana alguien va a ver, y le han pegado 2 hachazos en la cabeza. Eso no era habitual antes. Antes te entraban a robar circunstancialmente. Si encontrabas a alguien en la vivienda, el caco se iba. Sí, podía haber algún enfrentamiento, pero ahora hay hachazos. Hay hachazos, es que es tremendo. Bueno, a mí me cuesta creer que haya hachazos y no sé, algo que se conozca, pero... Bueno, pues hablen con los vecinos. Igual el problema que tenemos en Rubí es que los dirigentes que tenemos, PSC y En Comú Podem, no hablan con los vecinos de a pie, no se dirigen a ellos, no les preguntan sus auténticas preocupaciones. Ese es el problema que yo encuentro. Luego, sigo con inseguridad. Sí, yo te iba a decir, sí, que nos queda movilidad y ayudas, ¿eh? Discúlpame, sí, que me voy por las ramas. Bueno, otro de los grandes problemas que hay en Rubí, la ocupación. Queremos crear una unidad policial de prevención antiocupa, la UPA, la denominaríamos,
para prevenir ocupaciones, porque ya no solamente para proteger a los propietarios, sino también, ahí es verdad, la inmensa mayoría de los pisos ocupados son de viviendas, pero no nos acordamos de los vecinos que están al lado y que están padeciendo la ocupación, están padeciendo que haya narcoocupas, que monten plantaciones de marihuana, que también es uno de los delitos que ha crecido. Entonces, se crearía la UPA, dándoles formación específica a estos integrantes de la unidad de prevención antiocupa y una oficina de atención al ciudadano en relación a las ocupaciones. Para poder, pues por ejemplo, tapiar puertas, tapiar contadores de luz para evitar fraudes, posibles infortunios, en fin. Y luego, respecto... Vamos a movilidad, mujer, que si no se nos queda... Lo más importante, la fiscalización del padrón de habitantes. Porque, bueno, aquí se están empadronando a inmigrantes ilegales y hay una subida muy elevada de estos crímenes cometidos por inmigrantes ilegales. Pero, entonces, ¿en qué te basas, Nerea? Lo digo porque... En que el 15% de la población extranjera, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Interior, el 15% es población extranjera. El de Rubí, sí. No, el de Rubí no, el de la provincia de Barcelona. Y el de Rubí está alrededor del 14-15%. Y solo con un 15% las cárceles están llenas del 50% por homicidios dolosos, del 51% por agresiones sexuales con penetración, del 72% robos con violencia en vía pública, del 61,7% de robos con violencia en viviendas. Y esto supone un total del 48,8% de las infracciones, solo con un 15% de la población. Es muy grave. Y esto no lo digo yo, no somos racistas, lo dicen los datos. Y esto es de sentido común, que hay que acabar con esto. No podemos permitir que se empadronen migrantes ilegales, hay que tener un control. Y por eso vamos a fiscalizarlo. Luego vamos a movilidad, si te parece. Discúlpame. Vamos a hablar de Me enrollo, movilidad discúlpame. Y ayudas, no pasa nada. Movilidad, nos vamos a poner frontalmente a la zona de bajas emisiones, porque ya no es una cuestión de que haya que introducirla o no en Rubí y que sea imperativo legal. Es que lo único que conseguimos con la zona de bajas emisiones es castigar a los trabajadores, es limitar la circulación. Claro, pero no es una cosa que se pueda decidir desde el ayuntamiento, ¿no? Al final es una cosa que viene incluso de el la ayuntamiento Unión Europea. Puede decidir dónde la quiere situar. Eso sí. Que yo creo que está más que apalabrado, de hecho. O sea, no voy a ser yo quien del titular, porque para eso que vengan otros, pero está más que apalabrado. Hablan de la participación ciudadana, hacen unos aquelarres, generando dinamismo entre los suyos de su propio partido, pero luego eso está más que cerrado todo y acordado. Entonces nos opondremos a la zona de bajas emisiones y luego una ciudad amable con los discapacitados. Hay que ampliar las aceras, hay que poner semáforos con sonidos para personas invidentes, hay que utilizar más el braille y sobre todo lo que decía, ensanchar aceras, porque nos encontramos con mucha gente que es discapacitada y nos lo dicen tanto los discapacitados como sus cuidadores. Es que no puedo pasar con la silla, por ejemplo. Y luego las ayudas con perspectiva de familia y prioridad nacional. Oye, es que la familia debe estar en el centro, es la primera célula de la sociedad y debe estar en el centro de todas las políticas. No tenemos una regiduría de familia. Hay que crearla justamente para incentivar a las familias, para ayudarles y que puedan tener casa, que puedan tener una vivienda digna y luego quien quiera, pues que tenga hijos. Y hay que fomentar eso. Es que no te había entendido, digo, no estábamos hablando de familias. Sí. Bueno, es que ahora se entiende familia por muchas cosas. No podemos entrar en ese melón a 3 minutos del programa, pero otro día te invito y hablamos de ese tema. Sois muy activos, decía antes, en las redes sociales y estáis utilizando lo que parece un lema de campaña, cuida lo tuyo, cuida de Rubí, porque hacía referencia al estado de la ciudad y a las dificultades para ir en silla de ruedas o con carrito, etcétera, etcétera. Pero entiendo que con lo de cuida lo tuyo, cuida Rubí, también le pedís al ciudadano
que sea un poco responsable? Lo digo porque muchas veces somos poco cívicos. Bueno, en lo de ir con silla de ruedas y no caber, no puedes hacer nada. Pero a lo mejor en lo de ser algo más cuidadoso con tu ciudad, sí que todos y todas podemos hacer, ¿no? Por supuesto, y por eso habría que generar, pues algún sistema de civismo, incrementarlo o como mínimo endurecerlo, porque es verdad que en teoría no se puede hacer grafitis. Tenemos Rubí, que parece esto, no sé, el Bronx, por grafitis. En cualquier caso, lo de trasladarle la responsabilidad al vecino no creo que sea estrictamente culpa suya. O sea, esto es la teoría de la ventana rota. Si tú ves un barrio descuidado y feo, vas a generar suciedad, porque total, un pañuelo más no se nota. Pienso que si Rubí fuera más limpio, si tuviéramos el cableado de la luz recogido, que habláramos con las empresas de telefonía móvil, por favor, y que recojan el cableado, que además de feo, es que es peligroso, tanto para la salud como para la integridad física. Pues creo que hay que incentivar desde el ayuntamiento políticas más limpias, por llamarlo de alguna forma, para que el vecino tome ejemplo. Los primeros que han de tomar ejemplo, los primeros que tenemos que dar ejemplo es desde el ayuntamiento. Nerea, nos quedan segundos. ¿Cómo va a ser la campaña de Vox? Entiendo que vais a hacer mucha campaña en la calle, con paradas, etcétera, etcétera. ¿Tenéis alguna cosa así en el calendario? Bueno, es que nuestra sede es la calle, o sea, definitivamente. No hay sede, pero es que si la tuviéramos, nuestra oficina de trabajo es la calle, hablando con los vecinos, y nuestra idea es montar muchas mesas informativas y hablar con todos y cada uno de los vecinos y, en definitiva, hacer lo que estamos haciendo, ir a hablar con el vecino y que nos cuente directamente sus preocupaciones. Muchísimas gracias por atendernos. Como le digo a todos los candidatos y candidatas, suerte. Muchísimas gracias, Belén. Un placer.